porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios, pues Él es el autor de la Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos y da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, de los que los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente, los 2 son verdadera palabra de Dios. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época y las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo en el que se escribió. Ahora, las Sagradas Escrituras, le pregunto a la hermana María del Socorro, nos está diciendo autores, díganos algunos más, ¿no? Yo tengo la gran curiosidad de San Lucas. ¿Quién era San Lucas, no? Pero a ver, ¿no hay un autor común? ¿No es Dios el autor? Por eso decimos, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se da esta transmisión de Dios a los autores que usted nos ha estado mencionando? En el proyecto divino, Dios decide revelarse, Dios decide mostrarse al hombre. Y eso fue solamente por gracia de Él, porque así lo quiso. El hombre percibe la revelación divina y claro que la va a poner por escrito. Entonces, el autor es Dios y también los agiógrafos, como les llamamos, son también autores. Entonces, tanto los autores humanos los llamamos autores de la Biblia, como también a Dios lo llamamos autor. Ajá. No así, por ejemplo, con los padres de la Iglesia o con los doctores de la Iglesia que tienen una revelación de origen divino, pero lo que ellos escriben ya no es palabra de Dios. No, ellos pueden igual tener contacto con Dios, pueden explicar la palabra de Dios. Sin embargo, Dios se dignó revelarse a lo largo de la historia. Los autores humanos lo escribieron y lo escribieron lo que nosotros llamamos donde interviene lo que es la inspiración, que es la inspiración es como un carisma para poner por escrito la revelación. Es decir, está muy relacionado con el tema de la revelación. Dios decide mostrarse al hombre y para que el hombre pueda conocer a Dios, Dios va a permitir que los seres humanos pongan por escrita esa revelación y en esta revelación es donde vamos a tener la participación del Espíritu Santo, que es el que va a inspirar a todos los agiógrafos en las diferentes etapas de composición de la Biblia. Es decir, desde el que escribe la primera parte hasta el que escribe la última parte de la Biblia, vamos a tener ese momento llamado de la inspiración. Entonces Dios, decía Santo Tomás, Él es la causa del que inspira todo, el que da todo, y obviamente los agiógrafos van a escribirlo, pero movidos siempre por el Espíritu. Es el Espíritu el que los mueve, es el Espíritu el que los inspira, pero finalmente es proyecto divino. Dios desde que dijo, me revelo, obviamente esa revelación va a quedar plasmada y es voluntad de Dios que se plasme bajo la inspiración del Espíritu Santo. Desde las primeras palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta lo último, Maranatá. Maranatá, ven Señor Jesús. Sí. ¿Quién fue San Lucas? El autor del Evangelio de San Lucas. ¿Quién fue él? Porque no era apóstol, no era discípulo, era un hombre Se ha considerado a San Lucas como, médico.
se le ha considerado como médico, en algún momento se estudió como médico, se presentó como una persona con esta profesión. También se ha presentado como un buen historiador, porque nos presenta un relato maravilloso desde el inicio del Evangelio. Nos señala que él es historiador, o nos muestra o se presenta como historiador, y dice que va a contarle a Teófilo los acontecimientos que han sucedido entre nosotros. Y también después en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es del mismo autor del Evangelio, del tercer Evangelio, también se incluye dentro de los que van por ahí en los viajes con Pablo. Él también se incluye ahí. Nosotros subimos, bajamos, zarpamos, entramos, etc. Entonces, en aquellas llamadas secciones de nosotros, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿quién era Lucas? Un posible discípulo de Pablo, compañero de Pablo, que pertenece a la segunda generación, no, como usted ha señalado, no conoció directamente al Señor, posiblemente no estuvo directamente con el Señor. Sin embargo, pues alguien que tiene la experiencia. Finalmente, la vivencia de la palabra de Dios va a ser a través de una experiencia. La experiencia la va haciendo el que se abre a este mensaje divino. No necesariamente que lo haya visto, como tampoco Pablo vio, bueno, ya después en una revelación especial, pero en el momento del Jesús histórico no anda Pablo con él, tampoco Lucas anda con él. Sin embargo, se abren a Dios y Dios los inspira, Dios los mueve y escriben, pues como dice el Concilio Vaticano II, todo aquello y solo aquello que Dios quiere. Eso. Y está terminado, concluido, la revelación está terminada, cerrada, en plenitud. Dios nos ha revelado todo, no solo a través de Cristo, sino en Jesucristo. No tiene nada más que revelarnos Dios. Dios fue preparando en el Antiguo Testamento lo que nos iba a dar en plenitud en su Hijo Jesucristo. Entonces todo el Nuevo Testamento ya no tiene límites. Lo que tenía que decirnos Dios ya nos lo dijo en Jesucristo. Ahora nosotros vamos entendiendo qué hace la teología, qué se hace con la enseñanza bíblica de ahora. Vamos entendiendo el mensaje, vamos entendiendo aquello que Dios nos dijo en su Hijo Jesucristo. La plenitud de la revelación nos llegó en su Hijo Jesucristo. Y después de Jesucristo Dios ya no nos habla. Nosotros sí podemos ir entendiendo el mensaje divino, pero ya Dios nos lo dijo todo en Jesucristo. Entonces nosotros ahora, ¿qué hacemos? Penetrar, buscar ese mensaje, esa plenitud de la revelación que nos ha dado, y también aspiramos a esa plenitud de vida que ya se nos ha ofrecido y que la anhelamos y la deseamos aquí en este mundo y la quisiéramos tener. Es muy significativo cómo toda la gente busca esa plenitud de vida y la busca en las cosas materiales, la puede buscar en los espectáculos, la puede buscar en las diversiones, en 1000 lugares. Sin embargo, tiene que darse cuenta, tarde que temprano todos nos tenemos que dar cuenta que la plenitud de la revelación nos fue dada en Jesucristo y solo en Él, y a través de su palabra podemos encontrar esa plenitud de vida. Y ya terminamos, hermana, ya terminamos de estudiar todo este depósito de la fe. 2000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Tenemos 2000 años de iglesia y ya terminamos. ¿O nos falta? Por estudiar, analizar, conocer, hay tantas explicar. Cosas que decir de la palabra de Dios. Regresamos para conocer algo de las diversas traducciones de la Biblia. Y además una sorpresita, esta que tengo aquí está escrita en hebreo. No es mía, es de la hermana. Y esta que está aquí, hebreo y arameo, ¿verdad? Hebreo y arameo. Y esta que está aquí está escrita en griego, porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo en griego. Volvemos con mucho más de la Biblia. Estamos de regreso, queridos amigos, en El Pulso de la Fe, en este programa dedicado a hablar sobre la Biblia. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y que el Nuevo Testamento se escribió en griego y que con el paso de los años ya no entendían esas lenguas?
Pues por esta razón el Papa Dámaso pidió que se tradujera toda la Biblia al latín, la lengua que sí era hablada por la mayoría de los fieles. Y esta enorme tarea se le encomendó a San Jerónimo, doctor de la Iglesia, cuya geografía les presento enseguida. San Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia, autor de la Vulgata, la primera traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Nació en el año 341 en Estridón, ciudad ubicada entre Dalmacia y Panonia. Hacia el año 360 viajó a Roma, donde fue bautizado y se entregó al estudio de los temas eclesiásticos. De Roma viajó a Treveris, donde comenzó sus estudios teológicos. Luego se trasladó a Aquileia y hacia el año 373 a Antioquía. Desde el año 374 hasta el 379, Jerónimo llevó una vida ascética en el desierto de Calcis, al suroeste de Antioquía, donde recibió la ordenación sacerdotal. Entre los años de 380 al 381 residió en Constantinopla, donde se hizo gran amigo de San Gregorio Nacianceno. Desde el año 382 hasta agosto del 385 se estableció en Roma, de donde salió tras la muerte del Papa Dámaso, ocurrida el 11 de diciembre del 384. De camino entre Antioquía y Alejandría, llegó a Belén en el año 386. Se estableció ahí en un monasterio cercano a un convento fundado por dos damas romanas, Paula y Eustoquia, quienes lo siguieron en su viaje. La actividad literaria de San Jerónimo fue bastante prolífica y puede resumirse en trabajos en la Biblia, controversias teológicas, trabajos históricos, diversas cartas y varias traducciones. En Belén, San Jerónimo llevó una vida de ascetismo y de estudio hasta su muerte, acaecida el 30 de septiembre del año 420 a los 79 años de edad. Su festividad se celebra el 30 de septiembre. Pues ahí está San Jerónimo, el traductor de la primera Biblia, o el primer traductor de la Biblia del hebreo y del griego al latín. Estoy platicando con la hermana María del Socorro Becerra. Ella es una gran teóloga, es escriturista o biblista, da clases en la Universidad Pontificia de México y es religiosa servidora de la palabra. Entonces, hablemos de las traducciones, hermana. ¿Es San Jerónimo el primero? La primera traducción que tenemos, le llamamos nosotros originales a los idiomas en los que originalmente fue escrita la Biblia. 3 son los idiomas en los que originalmente fue escrita la Biblia. Tenemos el hebreo, aquí presente. Esta parte está en hebreo hasta aquí. Y después de aquí vamos a tener el arameo. Es decir, aquí en estas 2 páginas tenemos hebreo y arameo. A ver, ya que tenemos cámara con grúa y la más alta tecnología en televisión, que la cámara nos dé un acercamiento para que nuestro público pueda ver la diferencia entre el hebreo y el arameo. Y el arameo. A ver, ahí vamos. Nos podemos dar cuenta que se escriben igual. Ahí está ya. A ver, si usted nos se señala, escriben igual. ¿esto es hebreo? Esto es hebreo, toda esta parte es hebreo. Hasta aquí termina el hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, lo mismo que el arameo. Y a partir del versículo 8, lo tenemos aquí, tenemos la parte en arameo. Entonces, una Biblia en hebreo comienza aquí. Así, sí. Y se lee Sí. así. Muy bien. Ajá. Sí, así es. Ese es el principio. Sí. Ese es el final. Sí, así es. Bueno. Y el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, arameo y también una parte en griego. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego, solo en griego. Y este sería entonces el idioma para todo el Nuevo Testamento. Aquí no tenemos ningún fragmento en otro idioma. En el caso del Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego. Y usted así lo lee, ¿no? Sí, lo leemos. Usted lo lee en griego. También lo lee en hebreo. Sí. Ajá.
Ajá. Y bueno, cuando hacemos nosotros las traducciones o cuando dice esta Biblia está tomada de los originales, es que está tomada del hebreo, del arameo y del griego. Es decir, claro. el idioma en el que originalmente fue escrito aquel texto. Porque si en México hablamos castellano o español, pues entonces necesitamos saber si la traducción de esta Biblia que tengo en español se tradujo de latín o se tradujo de los originales. Claro. Ajá. Y la primera traducción la tenemos antes de Cristo, se llama la versión de los 70. Oiga, su Biblia está viva, se mueve sola. Esa es la idea. La de los 70. La versión de los 70, sí. ¿Cuál es la versión de los 70? La versión de los 70 es una traducción que se hizo para la Biblioteca de Alejandría en el siglo III antes de Cristo. Y se le llama versión de los 70 porque, según la carta de Aristea, dice que se invitó a 72 sabios judíos para que hicieran la traducción. Y dice por ahí también que 72 preguntas les hicieron cuando llegaron a Egipto. Y se dice también que Su Biblia está viva. Bueno, toda Biblia está viva. Claro que sí. Porque la palabra de Dios está viva. Claro. Y entonces 70 o 72 sabios o preguntas. Ajá, sabios preguntas o que 72 días duraron haciendo la traducción. Bueno, le redondearon 70 y se le llama la versión de los 70. Traducción en este caso del Antiguo Testamento. Entonces lo tradujeron de qué a qué. Del hebreo arameo al griego. Al griego. Al griego, es la primera traducción. Antes de Cristo. Ya se había sí. traducido al griego. Sí, es la primera traducción de la que tenemos conocimiento. ¿Y de ahí saltó hasta San Jerónimo? Antes está la Vetus Latina y como no era una muy buena traducción, entonces después el Papa Dámaso le pide a San Jerónimo que haga una traducción, conociendo obviamente la sabiduría de este santo varón. Y empieza, él sabía muy bien el latín, sabía también griego, el hebreo lo fue a aprender, porque ¿sí? no lo sabía, lo fue a aprender, le costó, él dice que le costó bastante aprender el hebreo, pero finalmente hace todo este trabajo que le solicitan, se va a Belén, allí en Belén es donde va a hacer el trabajo, con un grupo de damas de Roma que le acompañaron, entre ellas está Santa Paula, su hija Eustaquio. Tal cual, Marisa nos lo presentó. Sí. Y muere en Belén. Sí, ahí muere en Belén y obviamente hace todo este trabajo de traducción. Entonces, esta Biblia, la traducción de San Jerónimo, entre otros méritos, es que en el Concilio de Trento la van a considerar la Biblia oficial de la Iglesia. Y a esta traducción es a la que se le llama la Vulgata. La Vulgata, sí. Porque se traduce a lengua vulgar, que era el latín. Para el pueblo, en un idioma así. Y aquel que no podía leer hebreo, aquel que no podía leer griego, ahora ya puede leer en mi lengua común y corriente de las calles. Sí, claro. Entonces se puede decir, la Biblia se presentó al pueblo. La Biblia se puso a disposición del pueblo para que el pueblo pudiera tener acceso, como usted lo ha señalado. Y también algo bello de esta Biblia es que es la que tenemos en la liturgia. Vaticano II obviamente pide que se revisa y en 1979 por ahí ya aprueban y se va a considerar el texto oficial. Le toca la aprobación al Papa Juan Pablo II. La Vulgata. La Vulgata, la Neovulgata. Se le va a llamar la Neovulgata porque se sometió a una revisión. Entonces la Neovulgata es el texto litúrgico, bueno, en toda la liturgia de la Iglesia Latina vamos a tener este texto. Así que cada vez que yo voy a misa, las lecturas que escucho durante la Santa Misa son de la traducción de San Jerónimo. De la Neovulgata, obviamente traducidas al castellano. Y ya de ahí vamos a tener, claro, de los idiomas originales, tenemos ya todas las traducciones sabidas y por haber. En el caso de nuestro castellano, de español, la primera traducción que se hizo completa de los originales al castellano va a ser la de los hermanos separados. Reina. Y después Reina Valera, es la primera Biblia traducida al español. Completa. Antes había habido otras traducciones, la de Ferrara para los judíos, obviamente nada más la parte de los judíos. Había habido otras traducciones también de la Vulgata, como usted había señalado. Se hacen traducciones de la Vulgata al castellano, ya desde el siglo más o menos 15, 16 vamos a tener estas traducciones. Y desde antes ya por ahí había algunas traducciones al castellano. ¡Wow! ¿Se da usted cuenta? Mire,
hay traducciones al español de las lenguas originales. De las lenguas originales, sí. O sea, del hebreo al español, del griego al español, y traducciones del latín al español. Sí. A ver, vamos a ver algo más de información. Mire, resulta que en el año 2014, se presentó una exposición en la Plaza de San Pedro del Vaticano con la mayor cantidad de Biblias de todo el mundo. Entre ellos, una hoja de los rollos del Mar Muerto, una hoja del papiro Bodmer 1415. A ver si más adelante la hermana nos habla del papiro Bodmer 1415 y de los manuscritos más antiguos con los que podemos contar. Vamos a ver esto, la mayor cantidad de Biblias juntas, todas en la Plaza de San Pedro. Mire. Desde la primera traducción de la Biblia a la lengua de los nativos americanos, a los ejemplares que pertenecieron a los misioneros católicos, ortodoxos y protestantes, escritos en los sistemas de escritura de los distintos países del Antiguo Oriente. En el espacio expositivo del ala de Carlomaño, en la Plaza de San Pedro, resuena la palabra de Dios a través de una narración a lo largo de más de 2000 años. Es la segunda edición de la exposición, Verbum Domini. Una preciosa ocasión para acercarse a la historia de la Biblia gracias a una selección de casi 200 testimonios de fe, entre manuscritos y libros impresos, muchos de ellos de la Green Collection, una de las mayores colecciones privadas de textos y objetos bíblicos del mundo. En la primera sección, además de algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto y de las primeras traducciones al griego del texto sagrado, que antiguamente se custodiaban en la Biblioteca de Alejandría, se exponen 2 extraordinarios documentos procedentes de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Un cuadernillo del Códice B, el primer manuscrito integral de la Biblia, que se remonta al siglo IV después de Cristo, y una hoja del papiro Bodmer, 1415 del siglo II. El testimonio más antiguo de la secuencia de los 4 evangelios. De los manuscritos a los impresos, en el alba de la revolución introducida por Gutenberg, además de los caracteres móviles, otra tecnología permitía la difusión en masa de las escrituras, la llamada impresión por bloques. Este método tuvo mucho éxito porque se podía imprimir una escena entera en una página cada vez y se usaba para ayudar a los analfabetos a comprender lo que sucedía en el texto. Así, para la imprenta era una innovación espléndida, aunque requería mucho tiempo, mucha paciencia y una detallada escultura para realizar el trabajo. Pero a lo largo del tiempo, el bloque que se usaba para imprimir empezaba a deteriorarse, se hacía pedazos. Se trataba, por tanto, de una técnica que requería mucho tiempo, pero en el periodo en el que se utilizó tuvo un gran éxito y fue muy útil, sobre todo para los analfabetos. La exposición recoge obras únicas en el mundo, como la primera edición de la Biblia políglota, impresa en hebreo, arameo, griego y latín, a principios del siglo XVI. Documentos procedentes de todos los rincones de la Tierra, hasta rebasar sus límites, como ocurrió en 1971, con este excepcional formato del texto sacro. La Biblia lunar es una pequeña versión de la Biblia King James en microfilm. Es un cuadrado con una dimensión de 2 por 2 pulgadas que fue a la Luna con Edgar Mitchell en el Apolo 14. Fueron pocas las copias de esta Biblia que viajaron a la Luna con él. Se trata de una versión que solo se puede ver con un microscopio. En el microfilm está la Biblia King James completa. ¿Qué tal, Hasta la Biblia lunar o la Biblia que fue a la Luna en la nave Apolo 14. ¡Qué maravilla! Bueno, hermana, a ver, sigamos con lo de las traducciones. ¿A partir de cuándo es que la Biblia se traduce ya a la lengua vernácula? ¿A partir de cuándo? No, a las vernáculas se va traduciendo desde muy tempranas edades, porque se van traduciendo a diferentes idiomas. Pero después de San Jerónimo. Sí, no, sí. Ya desde aquel tiempo, ¿Ah, sí? Sí, al sirio, al copto, etcétera. Son diferentes idiomas que vamos a tener nosotros. Al sirio, sí, al copto. Sí. Y ya a las lenguas occidentales, bueno, porque usted nos hablaba, la primera en español. En español. Es de 1500 y pico, dijo. Sí. Tenemos algunas traducciones posibles desde el siglo XIII por allá. Ajá. Sí, pero no completas, no. Ya hasta que va a ser la Biblia del Oso, así se le llamó, la de Reina.
El Reina es el primero que hace la traducción. Él es un protestante, pero fue religioso, Jerónimo. Y hace esta traducción que se llamó la Biblia del Oso, con los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Después Valera él va a revisar esta Biblia y le va a quitar los 7 del Antiguo Testamento y va a dejar nada más 39 del Antiguo y va a dejar los 27 del Nuevo. Por eso se llama ahora Reina Valera. Ajá, pero por el que la tradujo toda y por el que le quitó los libros. Ajá, el que la tradujo la primera se llamaba la Reina del Oso, perdón, la Biblia del Oso, que era la de Reina. Del oso. Del oso, porque tenía un oso en la pasta primera. Y ya después Reina Valera. Y fue una Biblia de buena traducción en su momento, porque el español era muy bueno en aquel tiempo, entonces fue buena traducción. Ahorita yo puedo decir que ya no tanto, en cuanto que pues ya el español ha evolucionado y bueno, pues tendrían que hacer una nueva traducción para volver a decir, pues es buena traducción. Ahorita dentro de la tradición católica, la primera Biblia que se hace de los originales va a ser la de Nácar Colunga. Esa es la primera Biblia que tiene muy buena traducción también, aunque después ya vamos a tener muchas más traducciones. Actualmente tenemos, yo creo que no sé si unas más de 30 traducciones al castellano. Sí, al español. ¿Y qué tal la Biblia de Jerusalén? La Biblia, dentro de estas traducciones, depende de la intención que cada traducción tenga, va a ser, se puede decir, el acercamiento que yo puedo tener a una Biblia. Si, por ejemplo, yo necesito o yo estoy en un curso de estudio, claro que voy a acercarme a una Biblia de estudio. Si yo tengo una dimensión pastoral, es decir, yo estoy en la pastoral, me voy a acercar a una Biblia pastoral. Una Biblia pastoral es, por ejemplo, la Biblia latinoamericana. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana es una... ¿Y de estudio, la de Jerusalén? De estudio, Biblia de Jerusalén. La más científica es la Cantera Iglesias, se llama. Cantera Iglesias, porque tiene, obviamente está más apegada todavía al texto original, es más literal que la Biblia de Jerusalén. La de Jerusalén es una excelente traducción, sin embargo, la Biblia Cantera Iglesias es mucho más científica, está más apegada a los originales, mucho más literal y tiene notas más científicas que la Biblia de Jerusalén, aunque la Biblia de Jerusalén es para estudio. Si yo estoy en la pastoral, voy a tomar, por ejemplo, Biblia de América, que no es la misma que Biblia para América. Biblia de América, yo voy a tomar Biblia latinoamericana o voy a tomar, hay muchísimas Biblias pastorales, con cauces pastorales. Oiga, ¿y la de Monseñor Straubinger, de dónde procede esa traducción? Sí, también son traducciones, me parece que él tradujo no de los originales. Él me parece que no. Ajá. ¿Y él solo la hizo? Por eso se llama de Monseñor Straubinger. Sí. A ver, mire lo que le voy a decir, que no piense que es una locura, ¿eh? Es en serio. ¿Sabe usted acaso si se está preparando la Biblia, la traducción o la Biblia mexicana? Bueno, actualmente están en puerta 3 traducciones al castellano. ¿Directo para México? Sí, no, ahorita le digo. 3 el castellano. Está la Biblia del CELAM, que está preparando de hecho ya la terminaron. Yo creo que ya en pocos días ya sale publicada, ya está totalmente aprobada, ya está todo. Se llama la Biblia para la Iglesia de América. Esta va a ser o está preparada para toda la Iglesia de América Latina, desde Estados Unidos hasta Chile. Y ya está por salir. Están ahorita también las Paulinas preparando un texto y también, no sé ahorita todavía a qué altura vayan, el Nuevo Testamento me parece que ya lo tienen terminado y el Antiguo Testamento creo que les falta un poquito más. Y por gracia del Señor, servidores de la palabra, estamos preparando un texto. Sí, a ustedes meros. O sea, usted está metida ahí en esa traducción, hermana. Claro. Y este texto, ahorita, gracias a Dios, también ya casi concluimos el Nuevo Testamento. Sí es por puros mexicanos, los traductores son los puros mexicanos. Y usan palabras para México. De ahí mi pregunta, palabras que los mexicanos podemos usar cotidianamente, porque eso de leer en una Biblia traducida al español, no poner el vino nuevo en odres nuevos, no dice odres, Dios mío, si además de que no tomamos vino en México para saber lo que son los odres, o
tan blancos que ningún batanero en la tierra pudiera blanquear. Batanero, ¿qué es esto, no? Palabras que en México no usamos. Ajá. Sí, ahorita estamos en este intento, pues Dios nos concede la gracia de concluir. ¿Y cómo tradujeron batanero? No recuerdo ahorita cómo. ¿Y odres? Tampoco, no recuerdo. No, es que porque también es todo un equipo. Es todo pellejos un equipo. Nuevos, Ajá. pellejos, ¿no? Ajá. Vamos sí, a hacer otra es todo pausa. un equipo, sí. Regresamos, hermana, y de una vez le dejo la pregunta aquí. ¿Cómo leer la Biblia? Me refiero en qué orden, ¿no? Vamos a comenzar por esto. Usted ha de querer saber si hay que leerla de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis, o qué nos recomienda la hermana, por dónde empezar, con qué libros continuar. Y después de esto, sí, mi pregunta será la actitud, la contemplación, la oración con la palabra de Dios. Volvemos con esto y con más. Y continuamos, queridos amigos, hoy en el Pulso de la Fe estamos hablando sobre la Biblia, pues en una tradición, septiembre es el mes de la Biblia. Y yo no sé si usted esté disfrutando este programa tanto como un servidor, y yo no sé qué estoy disfrutando más, si el tema que me apasiona y es fascinante porque es palabra de Dios, o la sabiduría y la manera tan amena de explicar que tiene la hermana María del Socorro Becerra, religiosa servidora de la palabra. Continuamos, hermana. A ver, de los manuscritos originales no queda nada, ¿sí? Tenemos copias. Copias. Copias muy antiquísimas. Ajá. Porque se destruyeron, porque se escribieron en papiros, ¿no? Sí. Los cueros, las pieles vinieron después, Posterior, pergaminos, sí. ¿no? Ajá, sí. Y el papiro se deshidrata y se hace polvo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo más antiguo que hay? De las copias, claro. Sí, de lo más antiguo que tenemos, del Antiguo Testamento nos han venido de Qumran, como usted ha señalado en esta exposición. Tenemos los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran. Gracias a que los escondieron ahí en unas vasijas. Sí, en unas cuevas y unas vasijas. Ahí está en Qumran las cuevas. ¿Es Antiguo Testamento? Sí, esto es Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros de Antiguo Testamento y es lo más antiguo que se tiene. Y después del Nuevo Testamento también vamos a tener nosotros documentos muy antiguos, le llamamos papiros. Clasificamos, se puede decir, todos los documentos los vamos a clasificar. Los más antiguos, los papiros, y también los de más peso se le llama así. Y después siguen los mayúsculos, porque están escritos en mayúsculas. Y después los minúsculos, después los leccionarios, las citas patrísticas y las versiones, que son ya las traducciones, las versiones, diferentes versiones que podemos tener. Tenemos alrededor de unas 5.000 copias o 5.000 fragmentos o textos diferentes del Nuevo Testamento. Regados por el mundo entero. Sí. Y del Antiguo Testamento tenemos alrededor de unos 3.000 en hebreo y unos 1.500, 1.800 en griego. ¿Del Nuevo cuántos dijo? Unos 5.000. 5.000. 5.000, ajá. ¿Usted ha tenido varios de estos en sus manos? No, nosotros cuando hacemos referencia a estos textos, bueno, solamente cuando fuimos a Tierra Santa. Ajá. Ahí sí, en el Museo del Libro, ahí están algunos fragmentos de los encontrados en Qumran y es el acceso que uno por ahí tiene. El rollo más grande lo tienen conservado y solamente muestran algunos fragmentos por ahí. Lo demás lo tendría que estudiar usted en fotografías. En estos textos. Ajá, en estos textos ya nos presentan cuáles variantes vienen de qué manuscrito, cuál variante viene de otro manuscrito. Aquí se nos los presentan. ¿Nos podría decir, por favor, cuáles son? El Códice Sinaiticus, el Códice Vaticano. Son de los más antiguos que tenemos completos. 1415. Son varios, son muchos los que tenemos y aquí los vamos teniendo. Obviamente de los mayúsculos, el primero es el 01 que se llama o sinaítico. Tiene esta doble. Este está en la Biblioteca Vaticana. Aquí lo señala también, aquí señala, usted puede ver dónde está cada uno de los papiros. Ahí Londres, está el sinaítico, Biblioteca claro. Británica. Ajá, y el
número el 2. Vaticano, Biblioteca Vaticana, Ajá. París, Ajá. Biblioteca Nacional. Sí, ahí los va señalando entonces dónde está cada uno. Y acá tenemos el texto donde aparece. O sea, está dividido el Sí, códice sí, sí, sinaítico. sí. Ajá. Ajá. Ahí está señalado, por ejemplo, el sinaítico, ahí usted ve dónde está. El alejandrino, Ajá. dónde está. El vaticano, dónde Wow. está. Y así, cada uno de los, así lo tenemos ¿Qué nosotros. tal? Ajá. En Oxford, en Sí, París, sí, en sí. Bruselas, Sí, en como usted ha Cambridge, señalado, están por todo el mundo, están los Roma, diferentes. Biblioteca Angélica. Sí, sí, Yo sí. recuerdo cuando el Papa Benedicto XVI llegó un matrimonio de norteamericanos y le dijo, le traemos esto de obsequio, Papiro Bodmer 1415. ¿Se acuerda? Ujú. ¿Era completo el documento? Cuando son papiros son fragmentos. El Ajá. papiro nosotros más antiguo que tenemos es del siglo II y solamente tiene un pequeño fragmento del Evangelio de Juan. Y también tenemos un papiro que nos trae, siglo III, un fragmento de cada uno de los 4 evangelios. Sí. El Bodmer 1415. No, es otro. Eso. Sí. Bueno, esto es un mundo, ¿no? Ser biblista, o sea, escriturista como la hermana, es un mundo. Mire. Me había preguntado anteriormente que cómo leer la Biblia. Sí, pero antes Sí. quiero presentar una Biblia pintada Ok. por uno de los grandes maestros del Cinquecento. Lástima que murió joven de 34 años de edad. Estoy hablando de Rafael Sanzio, que en las estancias vaticanas, llamadas precisamente las logias de Rafaelo, él pintó varios pasajes de la Biblia, ¿no? Vamos a verlos. La Biblia pintada, mire usted. Una narración armoniosa y equilibrada que se desarrolla a lo largo de 64 metros entrecruzando episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento y también la exuberancia de la naturaleza, el esplendor de una de las obras maestras del arte ornamental de Occidente. La decoración del piso intermedio de las 3 logias del Palacio Apostólico revive en las páginas del libro las logias de Rafael, el Antiguo, la Biblia, la Escuela, la Fortuna de Nicole Dacos. El texto, síntesis de décadas de estudios y de investigación, forman parte de la colección Monumenta Vaticana Selecta, editado por Jacabuc y la Librería Editorial Vaticana, exhaustivo y de cuidada factura. El libro demuestra antes de nada que el joven artista del Renacimiento se inspiró en las pinturas y los estucos de la Domus Aurea de Nerón para realizar la obra que le encargara León X, una obra maestra monumental, expresión del genio de Raffaello Sanzio de Urbino, que encuentra un encuadre perfecto en la luz de lo sagrado. Mediante 52 recuadros, Rafael, y cuando digo Rafael me refiero a su escuela, su staff, sus colaboradores numerosísimos, narra desde la creación del mundo hasta episodios del Antiguo Testamento como Abraham, el juicio de Salomón, etc. Así Rafael y los suyos representan el núcleo de la Biblia de tal manera que sirvió de ejemplo en los siglos siguientes. Este es el aspecto importante de las logias de Rafael, el inmenso efecto que tuvieron en la historia del arte europeo y no solamente en ella. Decía Federico Seri que la herencia de las logias de Rafael llega hasta las grandes y colosales películas de tema bíblico del siglo pasado, del siglo XX. Todos las hemos visto: Moisés, los 10 mandamientos, Quo Vadis. Este gran historiador Federico Seri quería decir que la impresión iconográfica, la imaginación visual con la que miramos el mundo bíblico, el universo de lo sagrado, tiene su precedente precisamente en las logias de Rafael. Nosotros vemos al Padre Eterno, a los profetas, a los personajes del Antiguo Testamento con los ojos de Rafael. Las logias se han reproducido en grabados innumerables veces, han ocupado la literatura religiosa destinados al público popular, los recordatorios de la primera comunión. Entraron a formar parte del imaginario figurativo básico de todos los cristianos del mundo. Y esto lo hizo Rafael, un hombre que murió a los 37 años, pero habiéndolo visto todo, comprendido todo y hecho todo. Las logias declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad deben también su esplendor al trabajo de jóvenes artistas colaboradores de Rafael, cuya identidad y papel reconstruye la autora del libro. Lo extraordinario, lo que ningún crítico llegará nunca a comprender hasta el fondo, es cómo hizo este chico, que muere a los 37 años y trabaja en las logias del Palacio Apostólico entre los 30 y los 36 años, para realizarlo todo de esta manera. Se valió de artistas como Giulio Romano, Luca Peni, Giovanni da Udine,
dos españoles, Alonso de Berruguete y Pedro Machuca, un francés, y también Polidoro da Caravaggio y Pelit del Vaga. Rafael consigue uniformarlos, homogeneizarlos. Él es el director, casi no toca el pincel en la logia. Lo hacen todo física y materialmente sus colaboradores, pero logra realizar algo absolutamente unitario. Y a esto solo los más grandes, y Rafael es el más grande de todos, consiguen llegar, una fusión total entre la fantasía y la realización, entre la idea y su representación figurativa. Este es el verdadero milagro de las logias de Rafael. Questo è il vero miracolo della loggia di Raffaello. Me quedé hipnotizado también de ver estos trabajos de Rafaelo, hermana. 34, no, murió de 37 años. Qué manera, ¿no? Porque también en este arte sacro, en la pintura, Es evidentemente, catequesis. sí, y el artista está recibiendo revelación. El artista nos presenta lo que Dios le está mostrando a él, ¿no? Sí, es una bella catequesis y ordinariamente estas catequesis eran para la gente que no sabía leer y obviamente plasmaban toda esta belleza para que la gente tuviera contacto con la palabra de Dios. Es una forma de tener contacto con la palabra de Dios a través de las imágenes. Y ahora el cine. También, Sí. y ahora el cine ya es Sí. una forma más. Por ejemplo, Más los 10 cercana. mandamientos, ¿no? Sí. Aquella con Charlton Ajá. Heston. Sí, son tantos, ajá. Bueno, tengo 5 minutos más con usted. Ojalá fueran 5 horas, 5 días, 5 meses, 5 años, 5 lustros, pero en 5 minutos, ¿cómo leer la Biblia? Quizás lo más bello sería seguir lo que San Jerónimo aconseja. A ver. San Jerónimo le dijo a Pacátula que tu hija a los 7 años aprenda los salmos de memoria. En la edad de la niñez, haga de los evangelios, de las cartas, de los profetas y de los libros de sabiduría, la sabiduría de su corazón. Y yo creo que es así. Quizás si nosotros nos empezamos a acercar al texto sagrado, lo primero que tendríamos que hacer sería empezar con el rezo de los salmos, porque es el primer contacto con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y en los salmos nosotros le hablamos a Dios. Entonces quizás sea lo más sencillo, primero nosotros hablarle a Dios. Y luego los evangelios. Y luego los evangelios. Dice el Vaticano II que es lo más importante que tenemos de todo el texto sagrado, los evangelios. ¿Y en qué orden habremos de leerlos? Puede ser, por ejemplo, primero Marcos, que es el más breve, el más sencillo, y después seguir con los demás, o puede uno empezar con cualquiera de los 4 evangelios que a uno le agrade. Y después las cartas de Pablo. Y también los libros sapienciales son muy, muy hermosos y dan mucha enseñanza y mucha catequesis. ¿Cómo es la forma que uno pudiese dar? Nos la dio Guigo. Guigo era un monje que tenía un amigo y su amigo le dijo que cómo le hacía para tener una espiritualidad mayor. Y Guigo le dijo, te voy a dar una escala de 4 peldaños para que puedas tener comunicación con Dios a través del texto bíblico. Y le enseñó lo que nosotros llamamos lectio divina. La lectio divina, el primer paso es la lectio como tal, que es la lectura del texto. El segundo paso le dijo, ahora reflexiona, meditacio, reflexiona sobre el texto, aplícala a tu vida. Y el tercer paso es ahora ora con el texto. De acuerdo a lo que el texto sagrado dice, ora con él. Y en el cuarto paso es contempla a Dios a través del texto. ¿Qué imagen de Dios te da el texto? Y a partir de ello, quédate contemplando a Dios. Eso sería la forma más bella para estar en contacto con Dios a través de la palabra divina. A ver, en latín, que suena siempre mejor. Lectio, meditatio, oratio y contemplacio. Wow. Los 4 peldaños para escalar, para estar con Dios. A ver, ¿se vale eso que alguien hace? De que se levanta en las mañanas o sea, ya se va a dormir y toma su Biblia y le hace así, ¿no? A ver, ¿qué me dice Dios hoy? Eso no se vale, ¿o sí? Pues yo no quitaría también la fe ¿de que alguna veras? persona, yo no quitaría la fe que alguna persona pueda tener. No es lo más recomendable, pero no lo quitaría en cuanto que bueno, o sea, si dentro de su, ¿cómo vamos a llamarlo? Dentro de su limitada preparación para el estudio, hace eso, que lo haga. Lo importante es tener contacto con la palabra. Eso.
Finalmente la está leyendo. Entonces, que si es lo mejor, no, o sea, lo mejor sería que a lo mejor tuviese una secuencia en la lectura del texto sagrado y fuera disfrutando el texto sagrado así, se fuera llenando del texto sagrado. Eso sería lo ideal, que su vida la fuera moldeando de acuerdo al texto sagrado. Eso es lo ideal. Pero bueno, o sea, tampoco no voy a quitar yo a una persona que tiene la intención de comunicarse con Dios a través del texto sagrado y que lo haga pues como pueda. Muy bien. Hermana María del Socorro, usted no nos ha dado un buen programa hoy, nos ha dado un programa exquisito, maravilloso. Lo único que puedo hacer es agradecerle infinitamente. No solo yo, lo hago a nombre de nuestro público. Hemos disfrutado mucho todo lo que nos ha enseñado. Gracias, hermana. Gracias a Dios. Dios le pague su bondad. Gracias a Dios. ¿Se imagina usted recibir clases de ella diario en la Universidad Pontificia de México? Ya nos vamos. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa, el staff técnico, que es el mejor staff que hay. ¿Sí, no o no? ¿Ustedes qué opinan? Que dicen que sí. Le deseamos que tenga usted un feliz fin de semana, una feliz semana. Dios le guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Cuando Jesús caminó por nuestro mundo, le siguió una muchedumbre. Y de esta muchedumbre, una multitud integrada por varias personas se convirtieron en discípulos suyos hasta llegar a nosotros, quienes le seguimos somos sus discípulos. Y del grupo de los discípulos, él creó un grupo llamado el grupo de los 12. Ellos son los apóstoles. Primero 12, después 13 y luego 14. Sí, en efecto, me escucha bien. El grupo de los 12 llegó a ser de 14 apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles de Jesús? Hoy, en el pulso de la fe, cada uno de ellos, sus hagiografías, los detalles de su vida, así que quédese con nosotros. En efecto, hoy en el Pulso de la Fe, los apóstoles de nuestro Señor. Es un grande gusto saludarle, ¿verdad, Marisa? Sí, claro que sí. ¿Cómo te va? Aquí la experta en santos nos va a dar las hagiografías de 7 de los 14 apóstoles. 7 y 7. Sale. Pero ¿por qué 7? Eso lo conoceremos enseguida. Vamos a comenzar con el primero de los que fue llamado por el Señor. Sí, el primero. El pescador de Galilea, Simón, a quien después le puso el nombre de Pedro. A la sazón, San Pedro, el primer papa de la Iglesia. San Pedro, el primer papa de la Iglesia, fue un pescador de Galilea de nombre Simón, quien formaba parte activa de los celotas, el grupo de resistencia israelita contra la ocupación romana. Hijo de Jonás, era un judío creyente y observante que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo. Estaba casado y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en la ciudad de Cafarnaúm. El Señor lo llamó a la orilla del mar de Galilea junto con su hermano Andrés para que ambos fuesen discípulos suyos y les prometió convertirlos en pescadores de hombres. Como lo muestran los evangelios, tuvo un carácter decidido e impulsivo, aunque a veces ingenuo y temeroso, pero honrado hasta el arrepentimiento más sincero. Jesús oró solo por él para que no desfalleciese en la fe y pudiese confirmar luego en ella a los demás discípulos. Siguió a Jesús con entusiasmo y superó la prueba de la fe abandonándose a él. Sin embargo, llegó el momento en que también él cedió al miedo y cayó traicionando al Maestro, pues tras haberle prometido fidelidad absoluta, experimentó la amargura y la humillación de haber negado conocerle. Así, Pedro conoció su debilidad y la necesidad de perdón, la verdad de su corazón débil de pecador creyente, y estalló en un llanto de arrepentimiento liberador. Tras este llanto ya estaba preparado para su misión que le confió Jesús con la declaración solemne que define su papel en la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Son tres metáforas muy claras que utilizó Jesús. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno y podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo, siempre de Cristo y no de Pedro. Hacia el año 44 fue encarcelado en Jerusalén, pero Cristo envió un ángel que lo liberase para propagar la fe por Siria, Asia Menor, Grecia y Roma, donde fue perseguido por el emperador Nerón y donde murió crucificado al igual que el Señor, pero a petición suya, de cabeza en la cruz, hacia el año 67. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo edificar la primera iglesia dedicada a San Pedro, la misma que hoy es su basílica en la Colina Vaticana. Después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en el Nuevo Testamento. Es mencionado 75 veces con el nombre de Simón y 154 veces con el sobrenombre de Pedro. Su festividad se celebra el 29 de junio. Él es San Pedro, el primer papa. Y fíjese que hubo dos apóstoles de nombre Santiago, y para diferenciarlos a uno se le llama el mayor y a otro el menor. El primero llevó el evangelio a una provincia romana de nombre Hispania, que hoy no es sino España. Es el famoso apóstol Santiago, a cuyo sepulcro han peregrinado durante siglos millones y millones de peregrinos recorriendo el camino de Santiago hacia Compostela. También debe su nombre una ciudad de México, que es Santiago de Querétaro. En el grupo de los 12 apóstoles de Jesús hubo 2 de nombre Santiago, por lo que para diferenciarlos se les llama a uno el mayor y a otro el menor. Santiago el Mayor, cuya festividad se celebra el 25 de julio, fue hijo de Zebedeo, pescador de Galilea, y de Salomé, pariente de la Virgen María, hermano mayor del apóstol San Juan y primo de Jesús. El origen galileo de Santiago podría explicar el temperamento enérgico, vehemente y apasionado que les ganó a él y a su hermano Juan el sobrenombre que el mismo Jesús les confirió, Boanerges, que significa en arameo hijos del trueno. Santiago marchó a Hispania para llevar el anuncio del Evangelio a aquella provincia romana donde recibió el consuelo y apoyo de la Virgen María cuando ella se le apareció aún antes de dejar nuestro mundo sobre una columna, dando así origen a la devoción mariana de Nuestra Señora del Pilar. Tras algunos años en Hispania, regresó a Jerusalén, donde recibió la palma del martirio. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir ejecutado por odio a la fe durante la Pascua del año 44, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. La tradición refiere que el Sanedrín prohibió que su cuerpo fuese sepultado en Jerusalén, por lo que sus discípulos Teodoro y Atanasio se embarcaron para darle sepultura en la tierra donde él predicó. Pero una tormenta desvió el navío hasta Finisterra, donde lo sepultaron en lo que hoy es Galicia. Luego de algunos siglos, el sepulcro fue encontrado en Compostela, el campo de estrellas, que se convirtió desde entonces y hasta nuestros días en destino de peregrinaje para venerar los restos reliquia del apóstol al recorrer el camino de Santiago de Compostela. Mediante la bula Deus Omnipotens del 1 de noviembre de 1884, el Papa León XIII da por cierta la autenticidad de las reliquias de Santiago en Compostela. Una pequeña parte de las reliquias de Santiago el Mayor se conservan en la iglesia de San Saturnino en Tolosa, Francia, y su festividad se celebra el 25 de julio. Él es Santiago el Mayor. Tuvo un hermano, su hermano Juan.
San Juan, quien escribió el Evangelio y a quien después el Señor quiso revelarle y darle a conocer el fin del mundo, y escribió el libro del Apocalipsis. Vamos ahora a conocer a este apóstol, San Juan, quien estuvo junto a la Virgen María durante la crucifixión de nuestro Señor y fue testigo visivo de la agonía y de la muerte de nuestro Señor. El apóstol San Juan. El apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, es el autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. Él era un pescador en el lago de Tiberíades cuando el Señor lo llamó junto con su hermano para que le siguiesen en su manifestación. Según las Escrituras, poco antes de la Pascua, Jesús les encomendó a él y a Pedro que hicieran los preparativos para la última cena, en la que Juan se recostó sobre su pecho. Luego aparece al pie de la cruz junto a la Virgen María y como testigo del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado. En los días sucesivos a la resurrección, la Escritura lo presenta pescando junto con Pedro y otros discípulos en la noche de la pesca milagrosa, en la que él fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos, al punto que Pablo se refiere a él como una de las columnas de esa comunidad. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto con Pedro al comparecer ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo con las palabras: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Testimonio tras el que fue enviado por la iglesia de Jerusalén junto con Pedro a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria. La iglesia oriental, donde goza de una gran veneración, suele referirse a él como el teólogo por su capacidad de hablar de las cosas divinas en términos accesibles, como desvelar el misterio del acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. Su figura está unida al nombre de la isla de Patmos en el mar Egeo, donde, según su mismo testimonio autobiográfico, se encontraba desterrado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fue en Patmos donde, arrebatado en éxtasis el día del Señor, tuvo grandiosas revelaciones y escuchó mensajes extraordinarios referentes al fin de los tiempos y al fin del mundo. Una antigua tradición refiere que durante mucho tiempo San Juan vivió en Éfeso, donde también murió a una edad muy avanzada en tiempos del emperador Trajano y donde el emperador Justiniano en el siglo VI mandó edificar en su honor una gran basílica de la que todavía quedan imponentes vestigios. Su festividad se celebra el 27 de diciembre. Y así termina la historia de San Juan. San Andrés fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús. Junto con Simón Pedro, es precisamente por este motivo que la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de Protoclios, que significa precisamente el primer llamado. Y es por la relación fraterna entre Pedro y Andrés que la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten unidos entre sí de modo especial como iglesias hermanas. El primer discípulo de Jesús, San Andrés, nació en Betsaida, una pequeña población de Galilea situada a orillas del lago de Genesaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm, en la que solía hospedarse Jesús cuando llegaba a esa aldea. Su nombre no es hebreo, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Luego de escuchar la exclamación de San Juan Bautista, «He ahí el Cordero de Dios», Andrés buscó a Jesús junto con otro discípulo para preguntarle dónde vivía y escuchar su respuesta: «Síganme y lo verán». Tras este encuentro, Andrés fue a referirle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Mesías. Una mañana, bordeando el mar de Galilea, Jesús fue a buscar a Andrés y a su hermano Simón, a quienes encontró largando las redes, pues eran pescadores, para invitarlos a que fuesen sus discípulos. Ellos, soltando las redes, le siguieron.
La tradición refiere que fue Andrés quien le acercó a Jesús los 5 panes para el milagro de la multiplicación de panes y peces, que recibió al Espíritu Santo reunido en el cenáculo con la Virgen María y los demás apóstoles el día de Pentecostés, y que partió hacia Constantinopla para llevar el anuncio del Evangelio. Andrés murió mártir el 30 de noviembre del año 63, durante la persecución desatada por el emperador Nerón, amarrado a una cruz en forma de X, en la que permaneció crucificado sin dejar de predicar durante 3 días, en la ciudad de Patras, en Grecia. Según tradiciones muy antiguas, fue el apóstol del mundo griego, en los años que siguieron a Pentecostés. Tradiciones que indican que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para los griegos. Las reliquias de San Andrés, quien es patrono de Rusia y de Escocia, inicialmente estuvieron en la iglesia de los apóstoles en Patras, Constantinopla, de donde fueron rescatadas de la incursión musulmana y depositadas en la Catedral de Amalfi de Italia. Su festividad se celebra el 30 de noviembre. El apóstol San Andrés, por eso como murió crucificado en una cruz así con forma de X, por eso le llaman la cruz de San Andrés. Ándale, por eso, precisamente, pobrecito, ¿verdad? Sí. Oye, estamos empezando apenas. Además, oye, ¿cómo dijiste? Estuvo crucificado, ¿qué? 4 días y todavía predicando. Y evangelizando. Ajá. Bueno, hagamos una pausa. Bueno. Apenas estamos empezando, volvemos con más de los apóstoles en este especial del Pulso de la Fe. El apóstol Bartolomé es el mismo a quien el apóstol Felipe le comunicó que había encontrado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. En respuesta, Bartolomé le manifestó un prejuicio de su tiempo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El apóstol Bartolomé es el mismo a quien el apóstol Felipe le comunicó que había encontrado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. En respuesta, Bartolomé le manifestó un prejuicio de su tiempo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en el Pulso de la Fe le estamos presentando a los apóstoles. ¿Quiénes fueron? Estos hombres a quienes el Señor creó en este grupo de los 12 para enviarlos a predicar, para que estuvieran con Él y con poder para expulsar a los espíritus inmundos, los apóstoles. Hace algún tiempo un sacerdote en una iglesia quería hacer una pintura de la Última Cena, ¿no? Y entonces le llamó a un pintor que era muy bueno, nomás que este pintor le gustaba entrarle así con generosidad y se tardó mucho y por fin ya al día siguiente va a ir el obispo a inaugurar este cuadro de la Última Cena y entonces va el padre a verlo y dice, aquí hay mucha gente, a ver, 1, 2, 3, 4, ¡no! Dije, oiga, aquí hay 14, son nuestro Señor Jesucristo y 12 apóstoles, son 13. Aquí sobra alguno. No se preocupe, padre, yo lo corrijo mañana, ¿no? Y entonces, pues a ver qué hace en la noche, corríjalo, porque aquí hay un apóstol de más. Al día siguiente ya llega el señor obispo, está cubierto con una cortinita, la recorren para bendecirla e inaugurarla, y van viendo que a uno le pintó este infeliz así un letrerito que decía, yo no soy apóstol ni soy nada, yo nomás ceno y me voy a mi casa, ¿no? Sí. Bueno, avancemos con más de los apóstoles. Enseguida, el apóstol San Felipe. Vamos a conocerlo. San Felipe era originario de Betsaida, una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, de nombre Filipo. En las listas de los 12 siempre aparece en el 5.º lugar, fundamentalmente entre los primeros.
Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, lo cual constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Bartolomé y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y agrega: ven y lo verás. Con estas palabras, Felipe muestra las características del auténtico testigo. No se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que invita a tener una experiencia personal del Señor, a conocerlo de cerca. ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos alejados de Él? Esto es lo que nos recuerda el apóstol Felipe. Por eso nos invita a venir y ver, es decir, a entrar en un contacto de escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús día tras día. El Evangelio presenta a unos griegos que se dirigieron a Felipe y le rogaron: queremos ver a Jesús. En respuesta, Felipe fue a decírselo a Andrés y juntos fueron a decírselo a Jesús. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las peticiones y súplicas para orientarlas hacia el Señor y acercarle a quienes se encuentran en dificultades. Así, cada uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia Él. Gracias a la petición que el apóstol Felipe le presentó al Señor cuando le dijo: muéstranos al Padre, es que conocemos unas de las palabras más sublimes del Evangelio en la respuesta de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es por esta revelación que sabemos que si queremos conocer realmente el rostro de Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. San Felipe llevó el Evangelio primero a Grecia y después a Frigia, donde murió mártir en Hierópolis, con un suplicio que según algunas fuentes fue por crucifixión y según otras por lapidación. Su festividad se celebra el 3 de mayo. Y continuamos con más de la vida fascinante de los apóstoles. En el interior de la famosa, hermosa e imponente Catedral de Milán, en Italia, se halla una impresionante escultura en mármol que muestra al apóstol San Bartolomé despojado de su propia piel, que él mismo sostiene en sus manos. Es tan detallada que se aprecian todos y cada uno de los músculos del cuerpo, al grado que desde hace siglos solían acudir a la catedral los profesores de medicina para enseñar antropología a sus alumnos. Y es que es así como murió mártir San Bartolomé, desollado en vida. El apóstol Bartolomé provenía de Caná y por consiguiente es posible que haya sido testigo del milagro realizado por Jesús durante unas bodas a las que acudió en compañía de su madre, la Virgen María, en aquel lugar. Su nombre es una referencia explícita al nombre de su padre, pues se trata de un nombre de origen arameo, Bar Talmai, que significa hijo de Talmai. El apóstol Bartolomé es el mismo a quien el apóstol Felipe le comunicó que había encontrado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. En respuesta, Bartolomé le manifestó un prejuicio de su tiempo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta pregunta nos permite ver que, según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan pequeña como Nazaret, pero al mismo tiempo pone de relieve la libertad de Dios, que sorprende nuestras expectativas manifestándose precisamente allí, donde menos lo esperaríamos. El Evangelio refiere que cuando Jesús vio a Bartolomé acercarse, exclamó: «Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Se trata de un elogio que suscita la curiosidad de Bartolomé, quien replica asombrado: ¿de qué me conoces? La respuesta de Jesús no es inmediatamente comprensible, pues le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No se sabe qué había sucedido bajo esta higuera, pero es evidente que se trata de un momento decisivo en la vida de Bartolomé, quien por sí mismo llega a la conclusión: este hombre sabe todo sobre mí,
sabe y conoce el camino de la vida. De este hombre puedo fiarme realmente. Y así responde con una confesión de fe preclara y hermosa, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Según informaciones referidas por el historiador Eusebio, en el siglo IV, un tal Panteno habría encontrado en la India signos de la presencia de Bartolomé. En la tradición posterior, a partir de la Edad Media, se impuso la narración de su muerte, desollado, que llegó a ser muy popular, como su figura en el juicio final que plasmó Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina del Vaticano, o como su escultura en mármol en la Catedral de Milán. Las reliquias de San Bartolomé se veneran en la iglesia dedicada a él, en la isla Tiberina de la ciudad de Roma, a donde las llevó el emperador alemán Otón III en el año 983. Su festividad se celebra el 24 de agosto. El gran San Bartolomé, en efecto, hay una escultura, como decía Marisa, ahí en la Catedral de Milán que lo muestra sin piel, pero también Miguel Ángel Buonarroti lo pintó en la Capilla Sixtina en el juicio final, también San Bartolomé con la piel, su propia piel en sus manos, pero Miguel Ángel le puso al rostro de San Bartolomé su propio rostro, una especie como de autorretrato. Avancemos, queridos amigos, conociendo más de los apóstoles. Miren, hay una iglesia en la ciudad de Roma que se llama San Luis de los Franceses, le llaman también San Luis, rey de Francia. Adentro hay 3 pinturas, un tríptico del Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio. En la primera pintura está un personaje sentado a la mesa con otros personajes que le rodean y hay mucho dinero allí. Al extremo del cuadro está Jesús, nuestro Señor, acompañado de San Pedro, y Jesús está con la mano así. Está llamando al publicano Leví. Junto a él un personaje lo señala como diciéndole: ¿estás llamando a este pecador? ¿No? Entonces es el primer momento en la vida de él, el llamado al pecador Leví. En el segundo momento está San Mateo escribiendo el Evangelio y en el tercer cuadro el momento de su martirio. Y es que el publicano Leví se levantó, siguió al Señor, fue bautizado, tomó el nombre de Mateo y escribió el Evangelio. Vamos a conocer detalles de San Mateo. Conocido inicialmente en los evangelios como el publicano y como Leví el de Alfeo, la figura del apóstol Mateo se identifica con el publicano pecador a quien Jesús llamó a seguirlo mientras cobraba el tributo debido al César. En efecto, Mateo se desempeñaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, la aldea donde Jesús solía hospedarse en la casa de Pedro. Al llamar a Leví, Jesús quiso acoger en el grupo de los apóstoles a un hombre considerado como un gran pecador, y así muestra que no quiso excluir a nadie de su amistad. Luego, invitado por Leví a comer a su casa y en respuesta a los que se escandalizaban porque estaba reunido con pecadores, pronunció una de las declaraciones que son parte esencial del cristianismo. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De esta manera, con la figura de Mateo, los evangelios presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia. Por su parte, Mateo respondió inmediatamente a la llamada de Jesús porque comprendió que para mantenerse en la familiaridad con él tendría que desapegarse de toda situación de pecado para adherirse a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. Al convertirse en uno de los apóstoles tomó el nombre de Mateo. Evangelizó Judea, fue misionero en Etiopía y Persia y vivió varios años en Antioquía, donde escribió su Evangelio hacia el año 80, dirigido a lectores palestinos o judíos cristianizados. La tradición refiere que murió mártir, probablemente en la ciudad de Hierápolis. San Mateo es un testimonio grandioso de lo que obra la misericordia salvadora de Dios en quien se levanta de su situación de pecado y lo sigue.
Su festividad se celebra el 21 de septiembre. Y prosiguiendo nuestros encuentros con los 12 apóstoles elegidos directamente por Jesús, dedicamos ahora nuestra atención a Tomás, siempre presente en los 4 evangelios. Es presentado en los 3 primeros junto a Mateo, mientras que en los Hechos de los Apóstoles aparece junto a Felipe. Su nombre deriva de una palabra hebrea que significa mellizo. Tomás, también pescador de Galilea, como otros de los apóstoles, era llamado el mellizo por el grupo de los 12 y conocido también como el incrédulo por no haber creído el anuncio confiado a las mujeres que acudieron al sepulcro de la resurrección de Cristo. El Evangelio refiere que 8 días después de su incredulidad, el Señor volvió a aparecerse a sus discípulos, ahora estando Tomás presente, a quien le ordenó: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás reaccionó con la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Esta expresión de Jesús puede ponerse también en presente: bienaventurados los que no ven y creen, como una hermosa verdad para los cristianos que vendrían después de Tomás para todos nosotros. El caso del apóstol Tomás nos dice mucho al menos por 3 motivos. Primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades. Segundo, porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda incertidumbre. Y tercero, porque las palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el auténtico sentido de la fe madura y confirman nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Luego de Pentecostés, Tomás comisionó a Tadeo para que le llevase la sábana santa a Abgar, rey de Edesa, quien padecía de lepra, en respuesta a una carta que le había dirigido a Jesús antes de ser crucificado, invitándolo a visitar su reino. Después, Tomás partió a Siria, luego a Persia y finalmente al sur de la India para llevar el Evangelio. Allí murió mártir en la costa de Coromandel, en India, traspasado por varias lanzas. Su cuerpo se trasladó a Edesa en el siglo IV, un día 3 de julio, fecha en la que se celebra su festividad. Sus restos reliquias reposan en la Catedral de Ortona, en Italia, y su festividad se celebra el 3 de julio. El apóstol Tomás, el incrédulo, nos recuerda esa expresión que tuvo el Señor tan feliz y que se refiere a nosotros cuando dijo: ustedes creen porque han visto. Bienaventurados los que sin haber visto crean. Continuamos, queridos amigos, en Más de los Apóstoles y vamos a conocer enseguida al apóstol Santiago el Menor. Ya Marisa nos hablaba de que hubo 2 Santiagos y para distinguirlos, Santiago el Mayor, el hermano de San Juan Evangelista, y Santiago el Menor. Vamos a acercarnos a la figura de este segundo Santiago. El apóstol Santiago el Menor, conocido también como el hermano del Señor y el justo, fue hijo de Alfeo Cleofás y de María de Cleofás y hermano del apóstol San Judas Tadeo. Fue obispo de Jerusalén y es el autor de la Epístola de Santiago, en la que se muestra como un hombre justo y de gran calma, poseedor de una mentalidad nutrida por las Sagradas Escrituras, dedicado a la oración, atento con los pobres y resignado a sufrir persecuciones. En esta carta enseña: consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia. Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen que desear.
Durante la celebración del Concilio de Jerusalén del año 51, Santiago el Menor intervino en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano, pues contribuyó junto con Pedro a superar e integrar la dimensión judía originaria del cristianismo con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. Abundantes datos acerca de este apóstol se encuentran en varios documentos de inicios del cristianismo, como los de Flavio Josefo, San Jerónimo, San Egesipo y San Clemente de Alejandría. La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador judío Flavio Josefo, quien en sus Antigüedades judías, escritas en Roma a finales del siglo I, refiere que su muerte fue decidida con iniciativa ilegítima por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los Evangelios, quien aprovechó el intervalo entre la destitución del procurador romano Festo y la llegada de su sucesor Albino para decretar su lapidación en el año 62. El nombre de Santiago, que en hebreo es Jacob o Yago, pasa al griego como Jacobos, al latín como Jacobus y al inglés como James. Pero al traducirse al español, al juntar San con Yago, el sonido queda como Santiago, razón por la que no se le llama San Santiago, sino simplemente Santiago. Su festividad se celebra el 3 de mayo.